Listo, buenas noches para todos. Darle nuevamente la bienvenida al curso. Vamos a esperar 3 minuticos más. Son las 8:02. Vamos a esperar a las 8:05 para arrancar con la presentación. Vamos a darle estos 3 minuticos a las personas que no se han podido conectar y ya arrancamos. ¿Listo? Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor Henry. Buenas noches. Ya en 2 minutos arrancamos. 3 minutos. Buenas noches. Buenas noches. Listo, buenas noches nuevamente. Darle la bienvenida al curso. La vez pasada pues hablamos cosas administrativas, cómo íbamos a manejar el grupo. Hablamos del tema de la evaluación, hablamos del tema de las clases. Entonces ya hoy vamos a entrar en materia. El curso pues se llama Seguridad Eléctrica, no, perdón, se llama Seguridad Industrial y Riesgo Eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, está enfocada, como su nombre lo indica, para hablar de cosas industriales, de cosas ya de seguridad eléctrica. Para nosotros hablar de seguridad eléctrica, pues tenemos que saber qué es la electricidad. Muchas personas, pues, tienen acá nociones de los parámetros esenciales de la electricidad, cómo funciona, sabe distinguir estos parámetros, sabe a ciencia cierta qué es la corriente, qué es la tensión, qué es la potencia, qué es la resistencia, qué es la impedancia, la conductancia, la capacitancia, la inductancia, todos estos eh, elementos, pues, que son esenciales para entender la electricidad. Otras personas, pues, están con estos conceptos un poco, eh, no los tienen muy claros, son un poco difusos. Entonces, para aquellas personas que se inscribieron al curso y tienen pues ya un nivel donde usted en el día a día trabaja con la electricidad, entiende de todo lo que de todo lo que estamos hablando acá, pues bien, le pido paciencia, les pido paciencia con las personas que se inscribieron al grupo, al curso, y no son tan expertas, no tienen tanta experticia, tanta pericia relacionada con la electricidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que pues empecemos a mirar acá las presentaciones, empecemos a hablar y si alguno de ustedes tiene algo que aportar, pues levanta la mano y yo le doy la palabra. Que de pronto tenga una experiencia, que de pronto sepa con más detalle de lo que estamos hablando acá, que nos pueda aportar algo allá desde la parte práctica, sería genial, que es lo que siempre hemos hecho. Esas intervenciones de ustedes son geniales. También las personas que de pronto no tengan tanta experiencia, pero tengan toda la disposición de aprender a hacer la pregunta. Decir, vea, que explíqueme esto que no estoy entendiendo. Entre todos tratamos de redondear la idea. ¿Cuál es el propósito? Precisamente ese, que tengamos esa disposición, que tengamos esas ganas de aprender, que no solamente nos conectemos acá porque me van a dar un certificado y ya. La idea es que
tratemos de aprovechar el tiempo. Claro, son 2 horas que nos vamos a encontrar hoy y ya vea, nos volvemos a encontrar hasta el martes. Entonces la idea es que en estas 2 horas estemos concentrados en lo que estamos haciendo, que no estemos por allá haciendo otras cosas. ¿Para qué hacemos esto? Para que en este tiempo sea nutritivo y yo no tenga que ir a dejarle entregas, tareas que muchas veces se tornan tediosas, que no son productivas para el aprendizaje, porque uno a veces hace esas tareas allá de mala gana, las copia, espera que el otro la haga para tomarle foto. Entonces, no es la idea es que aprovechemos el tiempo. En ese orden de ideas, pues vamos a empezar con la presentación. Cualquier inquietud que tenga, vuelvo y repito, no dudemos en levantar la mano y yo les doy la palabra. Lo mismo para las personas que son expertas en lo que estamos hablando, que nos puedan comentar asertivamente, de una manera práctica y rápida, toda su experiencia. Ya estamos grabando la clase, esto se va a subir al grupo de YouTube, perdón, al canal de YouTube, que después les comparto por el grupo, para que estemos pendientes. Listo, entonces voy a arrancar con la presentación. Cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, levanta la mano y yo les doy la palabra. Entonces vamos a hablar de la seguridad eléctrica, la protección y la prevención. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Entender la importancia de la seguridad eléctrica, identificar los riesgos más comunes asociados con la electricidad y aprender medidas preventivas para evitar accidentes eléctricos. Siempre que nosotros hablemos de riesgo eléctrico, vamos a adoptar esta filosofía, esta premisa, la prevención. No solamente cuando estamos hablando de trabajo eléctrico vamos a adoptar eso, sino en cualquier trabajo que vayamos a hacer, siempre la premisa es esa, prevenir antes que ir a curar. ¿Qué es la seguridad eléctrica? Es un conjunto de medidas y prácticas destinadas a prevenir accidentes y daños causados por la electricidad. Se enfoca en proteger a las personas, los equipos y la propiedad de los riesgos eléctricos. La electricidad, pues sabemos que es peligrosa y puede causar lesiones graves, incluso la muerte. La seguridad eléctrica, pues reduce el riesgo de choques y quemaduras. Entonces, vamos a mirar en este curso, vamos a mirar cuáles son las causas de la electricidad, que puede causar no solamente pues a nosotros como seres humanos, sino a todos los seres vivos, a los equipos, a la infraestructura, todo eso va relacionado acá. Vamos a hablar mucho también del tema de los elementos de protección personal y vamos a mirar también pues cuáles son las consecuencias de no usar estos elementos. Entonces, continuando acá con estos conceptos, vamos a ver que la electricidad pues es una de las principales causas de incendios, sobre todo en edificios. Entonces hay que tener cuidado con todas estas prácticas que nosotros hagamos dentro de nuestras casas para evitar precisamente esos accidentes. Hay que tomar pues medidas adecuadas para prevenir sobrecargas. Ya vamos a mirar qué es una sobrecarga, ya vamos a ver qué es un cortocircuito, minimizando los riesgos de incendio. Hay que mirar los fallos eléctricos porque ellos pueden dañar pues los equipos que pueden llegar a ser costosos, y también pues la infraestructura, todo lo que compete con estos equipos se puede dañar. Acá nos hablan también de una palabra muy importante que es el tema del mantenimiento. Entonces hay que mantener equipos y sistemas eléctricos en buen estado para evitar pérdidas económicas. Vamos a mirar acá, como vamos de menos a más, accidentes pues comunes que podemos tener en nuestras casas. Entonces no necesitamos estar trabajando allá de electricistas profesionales para que nos pueda pasar algo como esto. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucedió acá? Se sobrecargó la regleta porque se le conectaron acá demasiadas cargas, se calentó el cable, no actuó la protección, que puede ser una protección termomagnética, un breaker, lo que nosotros llamamos comúnmente como el taco. Ya Hola, profe, buenas noches. vamos a ir viendo más adelante
vamos a ir puliendo todo este lenguaje. Esto sabemos que pues no se llama taco, sino se llama protección termomagnética o se llama disyuntor. Buenas Sí, noches. compañero, buenas noches. Profe, yo trabajo pues todos los días la electricidad y hemos trabajado con un tubo se llama SH40 y el cable es de libre halógeno, es contra incendio y esas cosas. Sí, señor. Más adelante vamos a hablar acerca de los cables. Tenemos una presentación única y exclusivamente para hablar de eso. Ok, Cuando vayamos a intervenir, porfa, levantemos la mano y yo les doy la palabra para no hacer esos cambios ahí tan abruptos que son pues molestos para los demás compañeros. ¿Listo, Rolando? Cuando quiera hacer la intervención, levante la mano y yo con mucho gusto le doy la palabra. Como decía ahí el compañero, sí, vamos a hablar acerca de los cables, del tema de los conductores y de las canaletas. No vamos a enfatizar mucho porque pues el tiempo no nos da. Astrid, Buenas noches, pues mi buenas noches. pregunta es, digamos, si en el dibujo del incendio, pues toda la regleta trae 5 conectores, o sea, entonces, ¿por qué traen los 5 si no se pueden conectar 5 cosas al tiempo? Listo, excelente pregunta. Entonces vamos a continuar acá. Antes de explicarte esto, seguimos acá con esta imagen. Acá pues también fíjense que hay muchas cosas acá que son pues caldo de cultivo para hacer un incendio. Bueno, todo esto es de plástico. El techo puede ser un cielo raso de icopor también, de algo inflamable, las cortinas. Entonces esto va a prender súper rápido. Para contestar acá la pregunta de la compañera, me va a saltar un momento acá, acá esta diapositiva. Vamos a explicar rápido esta diapositiva. No, mejor sigamos el orden y ya te contesto la pregunta, ¿listo? Para no volvernos acá un sancocho esto. Ya te contesto la pregunta. Ok. Entonces, siguiendo acá con las ideas de lo que puede suceder en la casa, las personas pues más susceptibles, más vulnerables a estos accidentes eléctricos, pues son los niños, los adolescentes. Obviamente nosotros como adultos también, pero en menor medida, porque pues ya tenemos una conciencia, ya tenemos más dimensionado el peligro, todo el peligro. No estamos hablando acá de solamente de electricidad, sino de cualquier cosa que esté peligrosa a nuestro alrededor. Entonces los niños han habido infinidad de accidentes. Acá por poner un caso, el de una niña que iba a pasar una varilla al papá allá del primer piso al segundo piso, hizo contacto allá con una línea de alta tensión y a la niña le tuvieron que amputar los dos brazos y las piernas. Entonces, claro, la niña está inconsciente, no sabe qué es la electricidad, no sabe, no está dimensionando ningún peligro. Una niña de 12 años. Pues claro, ocurrió el accidente. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que por lo menos nosotros le comuniquemos a los niños que hayan en la casa o a toda la comunidad, a todas las personas que convivan con nosotros, que pues tengamos precaución con la electricidad, con los cables que estén por ahí sueltos, con las tomas, eh, con cualquier elemento, con la nevera, con la licuadora, todos esos elementos pueden llegar a ser peligrosos para, sobre todo pues para los niños y jóvenes. Esa es la idea. No necesitamos ser expertos acá en electricidad para darnos cuenta que pues esos cables pelados, esas conexiones mal hechas son peligrosas. ¿Quiénes son los más afectados? Pues acá los niños. En el trabajo pues también con más veras porque acá pues ya es gente capacitada la que está manipulando estos equipos, gente que está trabajando con protecciones, que está trabajando con todos los elementos eh, pertinentes para ese trabajo. Sin embargo, pues ocurren accidentes. Imagínense en la casa donde no tenemos instrucción, donde nadie nos está vigilando, donde nadie nos está supervisando, pues hay que tener muchísimo más cuidado. Acá en espacios públicos, pues esto también es bastante común por X o Y motivo. Uno de los motivos pues más comunes es la falta de mantenimiento, en el sentido de pronto que se rompió acá el transformador, que hubo una descarga atmosférica, dañó acá el transformador, hubo una fuga de aceite, no le hicieron el mantenimiento a tiempo y empieza
a dañarse el transformador. O que de pronto por cosas del clima, por un viento fuerte, se dañó acá el aislador. Puede ser también acá estos aislantes. Usted a veces pasa por los parques y estos cables están llenos de cosas. Tiran allá los tenis, tiran allá las camisetas, las cometas. Son cosas que pueden llegar a perturbar el buen funcionamiento de estos equipos. Listo, como les decía al principio de la presentación, todos acá pues no tenemos el mismo nivel debido a que todos no estamos trabajando en lo mismo. Entonces, obviamente acá yo todos los días trabajo con estos conceptos, pues ya los tengo claros. Para mí es pues sencillo. Lo mismo le puede pasar a una persona que esté trabajando allá de liniero, otro que esté allá armando tableros, otra persona que esté allá trabajando en la parte de seguridad. Cada uno tiene pues su rol, tiene eh, sus conocimientos. Habrán otras personas que se inscribieron al curso pues con la ilusión de aprender algo de electricidad. Entonces, de una vez le empiezan con todo esto, pues queda como un poquito perdido. Entonces, la idea es que le tengamos paciencia a esas personas y que estas personas pues tampoco se desmotiven, sino al contrario, digan, bueno, esto no lo conozco, pero lo quiero conocer. Más adelante pues yo les voy a compartir a estas personas que de pronto estén un poco perdidas, les voy a compartir un enlace para que hagamos un curso de electricidad básica que les puede de pronto servir más que este. Habrá otras personas que les sirve más este por el tema del laboral, que necesitan el certificado, que ya conocen todos estos conceptos, pues es ir puliéndolos. Entonces, si ven, hay diferentes tipos de aprendices de personas y todos pues vamos a tratar de hablar el mismo idioma para dejar estos conceptos claros. Acá nos hablan de la corriente eléctrica. Es pues un parámetro muy importante porque la corriente eléctrica pues no la podemos confundir con la tensión, ni con la potencia, ni con la impedancia, nada de eso. Entonces la corriente eléctrica nosotros la medimos en amperios, es lo que va a pasar a través del cable, es un movimiento de electrones. Esto pues así en palabras sencillas, así de una manera muy general. ¿Por qué tenemos que tener claro eso, estos principios fundamentales? Porque usted cuando vaya a leer las normas, el RETIE, la NTC 2050, allá le van a hablar de eso. Allá le van a decir, vea, tanta corriente lo puede lesionar a usted, tanta tensión es permitida en cierta instalación eléctrica, de tanta potencia es ese transformador, de tanta potencia es ese motor. Esa ducha tiene que usted conectarle un cable de calibre tal para que funcione bien, tiene que conectarle una protección de cierta especificación. Entonces es un lenguaje técnico, es un lenguaje que nos van a hablar de estos parámetros y si no conocemos esos parámetros, pues va a ser complicado que entendamos esas normas. Entonces la invitación a que de manera autónoma vayamos revisando o si no, pues después tomaremos, las personas que deseen pueden tomar el curso de electricidad básica. Listo, en ese orden de ideas, pues la corriente va a pasar acá por estos cables, ese flujo de electrones, y ese pasar de esa corriente, pues va a calentar el cable si ese cable no es el adecuado para la tarea para la que fue instalado. Entonces volvemos al ejemplo de la ducha. Entonces usted llega y conecta un cable acá de unas dimensiones que no corresponden y va y prende allá la ducha, vea lo que puede suceder con el tiempo. O sea, puede que no suceda inmediatamente, sino que a la semana, a las 3 semanas, a los 2 años, lo que sea, se empieza a dañar ese cable y se empieza a deteriorar el aislamiento, lo que puede provocar un cortocircuito. Entonces el primer paso es, antes del cortocircuito, es la sobrecarga. Usted le sobrecargó acá al circuito algo muy grande para lo que el cable no está diseñado y se daña. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a ver una clase, vamos a ver, hacer una exposición acerca de los cables. Entonces, estos son muchos temas, estamos tratando de sintetizarlo lo mejor posible.
La idea es que pues vayamos avanzando y pues que vayamos entendiendo. Entonces ese movimiento de electrones es lo que genera calor, ese calor derrite el aislamiento, ese cable ya expuesto pues hace contacto acá con el otro cable y crea el cortocircuito. Acá tenemos esta imagen, lo que les estaba hablando de la ducha, de las planchas, todos estos elementos que generan calor, que están diseñados para generar calor, pues van a demandar mucha cantidad de energía. Esa demanda de energía pues hace que la corriente se incremente y si usted no tiene un buen diseño en su casa, en su empresa, donde sea, pues ese cable le va a suceder esto que estamos viendo acá. Estos son los elementos con los que tenemos que tener más cuidado porque demandan mucha cantidad de energía eléctrica, sube la corriente y se daña el aislamiento. Bueno, devolviéndonos acá, acá directamente, pues estamos hablando de la corriente eléctrica, pero también podríamos hablar que usted puede provocar acá un accidente con esta plancha porque la dejó así conectada y esto puede calentar la ropa que esté haciendo y se puede incendiar. O una cosa menor que usted llegue y le acercó el dedo y se quemó. Lo mismo acá con la plancha del cabello. ¿Cuántas veces no hemos visto allá las niñas que llegan al trabajo y al colegio con las orejitas allá quemadas, porque no tienen precaución con eso? Es una herida leve, es algo que parece intrascendente, pero al fin y al cabo es algo que uno no quisiera, porque es doloroso, es molesto, es algo que tenemos que tener en cuenta, así sea muy pequeño, muy trivial. Cuando existían también estos bombillos incandescentes, también esto pues generaba más calor, o sea, era ineficiente. Un 70% se convertía en calor y un 30% eh, en luminosidad. Toda esa energía eléctrica era mal aprovechada. También hubo pues bastantes accidentes con este tipo de elementos. Ya ahorita pues tenemos una tecnología superior que son los bombillos LED, que es lo contrario, generan 70% en luz y 30% en calor, incluso menos. Estamos hablando de un 80-20, 90-10, dependiendo del fabricante, dependiendo de la calidad del bombillo. Acá tenemos también pues el tema del movimiento, estamos hablando de algo no netamente relacionado directamente con la electricidad, sino ya con lo que produce la electricidad. Entonces la electricidad produce acá movimiento, hay una transformación de energía, pasamos de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces usted cuando le vaya a hacer mantenimiento a todos estos equipos, pues también tiene que tener unas precauciones porque esto puede llegar a lesionarlo a usted. Tiene que usted tener primero el conocimiento, la certificación de que usted pueda hacerle mantenimiento a este tipo de máquinas, para no ir a dañar la máquina, para no ir a lesionarse usted. Listo, entonces acá vamos a mirar algo de los riesgos comunes. Entonces lo que estábamos hablando de las sobrecargas. Entonces la sobrecarga, la definición nos dice que ocurre cuando se conectan demasiados dispositivos a un circuito. Demasiados. Causas comunes, uso excesivo de enchufes múltiples o extensiones. Y conexión de equipos de alta potencia en un solo circuito. Entonces ahora sí vamos a responder la pregunta que nos estaba haciendo la compañera. Entonces tenemos acá el multitoma. Ese multitoma, va a pasar acá que estás como más elocuente esta imagen. Tenemos acá el multitoma. Ese multitoma puede venir para 3, 4, 5, lo que sea, 10 elementos. Entonces uno se pregunta, si viene para 10 elementos, pues yo le puedo conectar 10 elementos. ¿Por qué se tiene que dañar? ¿Por qué tiene que pasar esto que vimos acá en la primera imagen? Si tenemos ahí los 10 elementos, voy a ponerla por acá. Entonces fijémonos acá en esta imagen primero. Vamos a contar acá. Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargadores. Acá como que hay otro. 8, digamos que 8. Entonces estos son cargadores del celular, de la tablet, del computador. Son elementos que van a consumir poca energía para su funcionamiento.
poca energía. Entonces va a pasar acá por el cable una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, si usted va a ir y mira, se toma la tarea de ir a mirar el cargador, está en el orden de los miliamperios. ¿Qué quiere decir mili? Que es algo pequeño, es algo inferior a un amperio. Este cable que tenemos acá en esta imagen no se ve, diga usted que es un calibre 12. Generalmente viene en ese calibre 12. Ese calibre 12, dependiendo de la calidad de esa regleta, está en un rango entre 15 y 20 amperios de funcionamiento óptimo. Entonces, claro, acá tenemos 7, 8 elementos que si nosotros sumamos la corriente total, si estamos hablando del orden de los miliamperios, acá no alcanzamos ni a llegar ni a 5 amperios. Póngale 2 amperios por mucho. Y el cable está diseñado, vea, este cable es al que me refiero, está diseñado para soportar entre 15 y 20. Entonces no se quemó, porque la regleta está diseñada para que usted le conecte este tipo de cargas. Son cargas pequeñas. Ahora miremos esta imagen. Vea que esta imagen es diferente. Mire el calibre de este cable. Esto puede ser un calibre 12 también. Mire el calibre de este cable. O el calibre de este cable. O mire el calibre de estos cables. De lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Entonces la diferencia es que acá esto puede ser la nevera, esto puede ser la brilladora, esto puede ser la lavadora, esto puede ser la licuadora. Son elementos que ya tienen un consumo energético superior, la corriente va a ser mayor, esas corrientes se van a sumar. ¿Y cuál es el cable que va a recibir toda esa suma de esas corrientes? El cable que vaya dentro de la instalación, el que está dentro de la toma. Claro, ese cable es calibre 12 porque esto es una toma común y yo lo sobrecargo con todos estos elementos, pues sucede lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, acá sacamos varias conclusiones. No es la cantidad, sino es el tipo de elementos que va a conectar usted ahí. Se puede conectar acá 50 celulares, 50 computadores y muy posiblemente no va a pasar nada. Probablemente no pasa nada. Pero llegue y conecte acá en esa misma toma, en esa misma multitoma, vaya y conecte el taladro, vaya y conecte la lavadora, vaya y conecte la ducha al tiempo. Va a pasar esto que estamos viendo acá. Entonces son tres elementos que demandan energía, mientras que el celular va a demandar una corriente menor. Listo, les doy la palabra ahora sí. Rolando, bueno, voy leyendo acá lo que nos escribió Vanessa, nos dice que es decir, que la multitoma se sobrecalienta dependiendo de los elementos que se conecten, lo que es ideal para elementos que sean de baja capacidad eléctrica. Exactamente. Es dependiendo del tipo de carga, se llama eso. Cuando tú hablas de elementos, una palabra más certera es hablar de cargas, tipo de cargas. Listo, Rolando, lo escuchamos. Profe, y cuando el break no se dispara, Listo, Rolando, excelente pregunta, ya la vamos a contestar. ok, Voy a perfecto. seguir leyendo acá. Dice Fernanda, profe, y las multitudes que vienen en puerto USB. Mira que esas tampoco demandan tanta energía, porque son cables pequeños. Ese cable, ¿qué calibre puede ser? Ustedes los electricistas, colabórenme ahí. Ese cable que tiene acá en el cargador, ¿qué calibre puede ser? Escribamos ahí en el chat. Alguien que sepa de qué calibre es ese cable. El del computador, me refiero, de estos cargadores. Mientras voy leyendo acá. Ludi, Profe, ¿por qué el cable del cargador cuando se deja tanto tiempo se recalienta? pero mira que
Tú pones el celular y el celular está descargado y lo conectas, en ese momento se calienta harto porque está pasando mucha corriente. Ya cuando llega, está entre el 80 y el 100%, él ya baja esa temperatura porque ya no está consumiendo tanta energía. Y una vez que el celular queda cargado, él se enfría. Haz esa prueba y verás. Ok, listo, profe, gracias. Ok. Y si el celular o el computador no está conectado y tú tienes conectado el cable, él jamás se va a calentar. Se calienta en el momento donde el elemento está totalmente descargado. Calibre 28, Sergio, súper delgado, ¿no? No es como muy, muy pequeño. Calibre 28, yo le estaba poniendo por ahí un calibre 22. Ahorita miramos específicamente. Diana, Profe, yo tengo una pregunta. sí, dime. Cuando, por ejemplo, dejamos conectado el cargador del celular o el computador, pero sin tener el celular conectado, solo el cargador conectado, ¿esto consume energía también? Sí, consume, pero es un consumo despreciable. No es así como de que diga, uy, ¿Significativo? me toca pagar este mes la factura excesivamente. No, porque consume, Ah, ok, o porque sea, él no es... tiene en su interior, tiene un transformador y ese transformador es una bobina y esa bobina sí va a consumir energía, pero es algo Ah, ok, despreciable. No es tan grande ese desperdicio de consumo. energía. Obviamente sí es mejor dejarlo desconectado para que el consumo sea cero. También depende de Ok, la profe, tecnología. gracias. Hay cargadores de una calidad superior que otros. Hay unos que no consumen nada, Ujú. porque tienen ya un sistema más sofisticado. Lisette, Buenas noches. buenas noches. Yo tengo una pregunta, es en que digamos, si digamos la entrada de una extensión es de las de tres entradas, que son las dos rectas y una ovaladita, tú conectas un ejemplo del cargador, un cargador del celular, que solo es de dos entradas y se recalienta el cable, ¿puede llegar a generar algo? De tres entradas. Sí, No, cuando la extensión es que tiene tres entradas y tú conectas, en un ejemplo, el cargador del celular que es de dos entradas y se recalienta el cable del celular ok, ya, ya. Ya cuando tú dices tres entradas son las dos patas que vienen con el hueco y una que viene o de forma baladita. cilíndrica. Sí, señor. Sí, esa cilíndrica es la Tierra. La Tierra nos va a servir, eso lo vamos a ver más adelante con más calma, en una sesión específica para hablar de los sistemas de puesta a tierra. Pero en este caso no tiene nada que ver con el calentamiento, porque la Tierra lo que hace es despejar fallas. Esto puede durar ahí años sin que ocurra una falla, sin que el sistema de puesta a tierra se active. Entonces esa no tiene nada que ver con el calentamiento del cable. Pero entonces, ¿por qué se generaría el calentamiento del cable? Se calienta por lo que te digo. Haz la prueba. Coge el celular descargado, conéctalo y se va a calentar ese cable. Cuando esté cargado totalmente no va a haber calentamiento. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Haz esa prueba. Anita nos dice, cuando se calienta el teléfono, cuando se carga, lo mismo, el teléfono se calienta en el momento que se empieza a cargar. Cuando él ya queda totalmente cargado, ya se enfría. Eso lo uno. Lo otro es, no sé si ustedes los más veteranos se acuerdan que habían unas pilas que se inflaban. No sé si se acuerdan que reportaban muchos accidentes porque se estallaban esas baterías ahí cuando la gente estaba durmiendo y tenía el celular ahí en la oreja y se les estallaba eso. Eso ya no ocurre porque ya las baterías han ido evolucionando. Sin embargo, hay unas baterías de mejor calidad que otras. Ahorita utilizamos las de litio, pero siguen siendo. Que usted le diga, listo, es de litio, pero no todas son de la misma calidad. Hay unas que tienen un performance superior. Entonces, claro, hay unas que se calientan porque son de mala calidad, teléfonos de mala calidad.
Hay otros teléfonos de una gama superior que esas baterías no se calientan tanto. Eso existen patentes, existen allá diferentes gamas, entonces hay que tener eso en cuenta. Sí, Rolando, le devuelvo la palabra. No le contestaba ahí la pregunta del breaker, ya la vamos a tratar. Profe, ¿por qué cuando prende una licuadora hace frecuencia con el televisor? Listo, ya vamos a mirar eso también. Regálame un segundo acá. Listo, entonces vamos a responder la pregunta del breaker. Entonces, devolvámonos acá. Entonces, supongamos que un cable de estos está conectado a una carga que va a demandar mucha energía. Supongamos una pulidora de una potencia pues considerable para dañar ese cable. ¿Qué ha sucedido? Son cosas que pues no nos estamos inventando, sino que pueden suceder. Entonces uno llega ahí desprevenidamente y va y conecta la pulidora o el taladro, o la herramienta que sea, y ese cable que está acá al interior es calibre 12 y esa pulidora de pronto necesitaba un calibre 10. Más adelante vamos a entrar bien al detalle a hablar de los cables, de los calibres, de los tipos de cables. Acá por ahora concentrémonos en que va a pasar una corriente. Esa corriente sobrepasa las dimensiones del cable. Ese cable se calienta. Ese cable está conectado a una protección que se llama breaker. Lo que ustedes ven allá en sus casas que le dicen taco, eso se llama un breaker o se llama una protección termomagnética, más con un término técnico, un disyuntor también, disyuntor termomagnético. Entonces la palabra más fácil, una palabra técnica, breaker. Entonces nos vamos a referir a esas protecciones como el breaker. Se salta el breaker que está también configurado en 20 amperios. Más adelante también en el curso vamos a hablar de los breakers con más, lo vamos a desarmar, vamos a mirar qué tiene por dentro, cómo funciona. Eh, Se salta el breaker que es de 20 amperios, entonces van y cometen el error de cambiarlo a 30. Entonces ponen el de 30 sin cambiar el cable, entonces sucede esto, se prende el cable porque ya no hay nada que lo proteja. ¿Quién estaba protegiendo al cable? El breaker. El breaker se saltaba, decía, hey, bájele la corriente porque hay mucha corriente. Claro, le ponen otro breaker que aguanta más, entonces el breaker dice, ah, no, eso está bien. Ahí está pasando los 30 amperios, pero ¿quién es el que va a sufrir? El cable que está acá al interior. Esos breakers, usted tiene que diseñarlos, tiene que hacer un cuadro de cargas, dependiendo del tipo de carga, valga la redundancia, que usted vaya a conectar. No es lo mismo ir a conectar el televisor que ir a conectar la licuadora. Entonces, claro, le dejan el mismo circuito, el mismo breaker, para la parte de iluminación, o sea, para allá, para las habitaciones, le dejan el mismo breaker para el baño, le dejan el mismo breaker en la cocina, van y prenden el televisor y después van y prenden la licuadora al tiempo, pues claro, cuando usted prenda la licuadora es un elemento que es un motor, es un elemento que va a demandar mucha energía comparado con un televisor, que es un elemento que son circuitos electrónicos de baja consumo energético. Entonces, claro, usted va y prende la licuadora y puede dañar el televisor. Es por eso, por el mal dimensionamiento de esas cargas. ¿En qué se diferencia el cable halogenado o no? El cable, pero creo que es halógeno, el del aislamiento halógeno. No es halogenado, sino halógeno. El cable halógeno se refiere al aislamiento, al tipo de material. Entonces, este material cuando se quema, vea, cuando ocurre esto, él desprende unos gases. Esos gases se llaman gases halógenos. ¿Cuáles son los gases halógenos? Pues hay que ir a mirar la tabla periódica. El cloro, el flúor, todo lo que diga ahí gases halógenos
grupo de los halógenos se refiere al tipo de aislamiento. Entonces, por norma, cuando se queme ese cable, no puede desprender esos gases. A eso se refiere, Vanessa. ¿Listo? ¿Más inquietudes? Como les digo, más adelante vamos a tratar en una sola sesión el tema de los cables, que pues es bastante amplio. Hay gente que solamente se dedica a estudiar eso, a sacar nuevas propuestas, a sacar nuevos materiales. Hay empresas dedicadas única y exclusivamente a eso. Entonces esto es un campo dinámico, el campo de la electricidad. No es algo que esté estático, sino que va cambiando día a día, toda la tecnología. Entonces nosotros tenemos que estar informados de cuál es esa evolución que va ocurriendo. ¿Listo? ¿Más preguntas? Sí, Ronald. Profe, ¿por qué están exigiendo que al interruptor le llegue neutro o tierra? Listo. Entonces esas preguntas ya son un poco más específicas. Ya nos toca ir a mirar cómo se hace la instalación. Eso se hace porque pues el interruptor no puede, o sea, usted no puede ir a conectar en los elementos expuestos la fase. Digamos, si usted va a conectar la fase al, a la roseta, tiene que conectar la fase es al interruptor, ¿sí? Es más o menos la pregunta. Sí, sí, ¿por qué le tiene que llegar donde le tiene que llegar corriente, le tiene que llegar fase y retorno? Ahora Claro. le tiene que llegar corriente, retorno y neutro. Listo, entonces ahí estamos hablando ya de cosas más específicas, lo que les decía. Cuando usted dice que le tiene que llegar corriente, o sea, ya es algo que nos estamos desviando un poquito y es algo que no está tan claro, porque es que todo en todo el circuito va a haber tránsito de energía, tránsito de corriente. Entonces, estamos hablando desde la fase y del neutro. Entonces, la fase va a ir al interruptor y el neutro va a ir a la roseta. Lo que usted dice del retorno es un cable que está suelto. Como les decía, entonces es difícil acá explicar eso con palabras. De pronto usted me está entendiendo porque ya sabe cómo se hace esa conexión, pero hay muchas personas acá que de pronto no. Entonces no nos desviemos tanto de ese tema, listo. Continuemos acá con la exposición. Listo. Más o menos claro quedó esta parte de la sobrecarga. Más adelante vamos a ir redondeando estas ideas. Más adelante me refiero más adelante en el curso, no en el día de hoy. ¿Cuáles son estas consecuencias de la falta de seguridad? Entonces, lo más común es el cortocircuito. Nosotros vamos a definir el cortocircuito como una ruta de baja resistencia o de resistencia cero. ¿Cuáles son las causas comunes? Aislamiento de cables dañados y conexiones defectuosas. Entonces, eh, cuando decimos resistencia cero, nos estamos refiriendo a esto. Vea, cuando hacen contacto la fase y el neutro, no hay resistencia entre los dos, sino que hay un contacto directo. Ocurre el cortocircuito. Cuando ocurre el cortocircuito, viene y actúa la protección, el breaker, y disipa rápidamente esta falla. Entonces usted va y cambia ese cable, que eso puede llegar a ser tedioso ir a cambiar esos cables. Pero es algo que no llegó a mayores, no se incendió nunca esto. Si usted no calcula bien esa protección, si usted pone un breaker que no corresponde, o no pone breaker, que también suele suceder, que van y puentean allá en el tablero para solucionar una falla, van y ponen un puente. Entonces ahora sí se va a prender el cable, se va a incendiar. Entonces por eso son importantes las protecciones. Vamos a hablar también más adelante
en el curso de las protecciones termomagnéticas, de las protecciones térmicas, de las protecciones diferenciales, que son indispensables para que no ocurran este tipo de accidentes. Gina nos compartió acá, muy juiciosamente fue y miró la tabla periódica del grupo 7 que nos habla de los halógenos. ¿Cuáles son esos halógenos? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Yo solo me sabía estos dos. Bueno, ya no los aprendimos todos. Cuando se quema el cable, empiezan a salir gases de estos halógenos que son perjudiciales para la salud. Entonces, por eso las normas internacionales dicen, no vayan a hacer aislantes, no vayan a hacer cables con estas características porque esos gases son perjudiciales para la salud, para el sistema respiratorio. ¿Listo, Vanessa? Gracias, Gina, por la información pertinente. Listo, entonces seguimos mirando acá la presentación. Entonces vemos acá que estas consecuencias de falta de seguridad, pues es debido a equipos defectuosos. Entonces tenemos acá equipos, por ejemplo, la nevera, la lavadora, la licuadora, cosas que usted no le ha hecho mantenimiento, esos cables por X o Y motivo se pelan, porque usted tiene allá una mascota, tiene un gato, tiene un perro, y ese perro es cansón y va y rompe el cable. O tiene, no sé, ratones, esos ratones van y se comen ese cable después va y hace contacto con la superficie de ese equipo. Si usted va y mira la lavadora, la nevera, la licuadora, tienen partes metálicas, usted va y toca eso, pues puede sufrir un accidente. Más adelante les voy a explicar bien cómo ocurre ese accidente. Pero a eso se refiere con equipos defectuosos. ¿Ve? Cosas tan sencillas como esta, que usted las pasa por desapercibidas. Esto puede generar un daño en el equipo, puede dañar el celular, puede ocasionar una chispa, puede ocasionar cosas que no son, que usted no tiene contempladas. Lo mismo ve acá los no microondas, el, ¿esto qué es? La sanduchera, la licuadora, la lavadora, todos estos elementos usted tiene que hacerle una inspección para que no vaya a dañar allá el sistema eléctrico y usted no se vaya a lesionar con eso, que pues es lo primordial, ¿no? Conservar nuestra integridad. Listo. Antes de continuar acá con la presentación, voy a hacer un paréntesis. Eh, la vez pasada pues llamé lista así manualmente. Lo quería hacer así como para mirar a ver si estábamos atentos y eso, pero pues había muchas personas y no es algo práctico. Siempre me ha gustado hacer ese llamado de lista así personal porque pues uno habla con la gente, le pregunta si está entendiendo, algo más ameno. Acá pues nos toca dejar eso a un lado un poco y vamos a acudir a tomar asistencia acá con un formulario. Les voy a compartir el formulario. La idea es que pues a conciencia nos conectemos en la segunda parte, que no sea obligado la asistencia que yo les diga, no, les voy a compartir el formulario hasta las 9:50. Entonces, las personas que se conecten ahorita en la segunda parte, que sea a conciencia. La segunda parte, pues es porque acá ya ustedes vieron que salió un aviso de que va a caducar la llamada. Entonces nos toca suspender esta y reiniciar con otro link. Entonces aprovechamos ese reinicio, ese cambio para tomar un descanso. Entonces, ya que hicimos acá la pausa, pues vamos a tomarnos el descanso de 10 minutos. Faltan 10 para las 9. Nos vamos a reencontrar a las 9 para terminar rápido. ¿Listo? Entonces les voy a compartir acá un nuevo enlace y con ese nuevo enlace ustedes ingresan nuevamente a la presentación, al curso. Listo, entonces les voy a compartir acá el enlace para la siguiente parte de la clase y les voy a compartir también acá
el enlace para la asistencia, para que llenen el formulario de asistencia. Listo, ¿quedó claro las instrucciones? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Listo, sí, No Fernando. abre disculpe, no abre el enlace para, ¿Me confirman ahí, porfa, el enlace de la asistencia? El de la llamada todavía no, porque no nos hemos conectado. Sí, sí, ¿Estamos? deja abrir. Sí, abre. Listo, gracias. Reintenta porque de pronto tienes otro usuario o lo estás tratando de abrir desde el navegador no el de Google, sino el de Microsoft, entonces de pronto es por eso. O por el Mozilla. Mira a ver sí, cuál te ya funciona. puedo ingresar, gracias. Listo, Yuri. Listo, entonces nos vemos a las 9. Tratemos de ser puntuales para que terminemos rápido la presentación. Listo, entonces ya nos vemos. Voy a cortar acá.
Mantengamos porfa el micrófono apagado. Ya ahorita les doy la palabra. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Me confirman porfa si me están escuchando bien, si se ven las diapositivas. Sí, señor. Listo, gracias. ¿Ya llenaron la asistencia? Sí, señor. Les voy a compartir ahí nuevamente el link por si hay alguien por ahí distraído que esté ocupado en otras cosas. Listo, ahí les compartí nuevamente el link de la asistencia. Es importante que lo llenemos porque es la forma que yo tengo para ver que usted está acá presente, que es mi forma de evaluarlo, mejor dicho. Que esté pendiente acá de lo que los compañeros hablan, de lo que yo hablo, de la participación. Entonces vamos a continuar. Esta sesión pues la estamos grabando. Yo les comparto eso ahí en el canal de YouTube para que ustedes después vayan y lo revisen. La idea de las grabaciones es complementar. De pronto que alguna idea no quedó muy clara, entonces ustedes saben que con la repetición uno perfecciona las cosas. Repitiendo uno perfecciona las cosas. La idea también es no quedarnos solamente con lo que hablamos acá, sino buscar otras fuentes. Yo les compartí ahí el libro, les compartí por el grupo, les compartí el libro, les compartí las normas. La idea es ir a revisar esas normas, que no se queden ahí archivadas, sino ir a mirarlas. Tener buenas fuentes, divulgadores en internet, pues hay muchos en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en TikTok, hay muchas personas hablando acerca de lo que nosotros hablamos acá, que tienen un contenido pues muy profesional en el sentido de la multimedia, que hacen pues animaciones, que hacen unos videos pues súper buenos, que pues acá no tenemos la herramienta para hacer eso, acá nos toca pues limitarnos un poco a esas llamadas, limitarnos a las presentaciones, entonces también ir a complementar con eso, con esos contenidos, con ese contenido.
Nosotros estamos utilizando acá, ya que estamos hablando de eso, estamos utilizando acá el grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp, algunas personas me han dicho que es preferible dejarlo cerrado, es decir, que solamente yo sea el único que comparte información. He visto que pues hay personas que comparten información muy relevante, muy pertinente, muy buena, entonces por eso no he querido cerrar el grupo. ¿Cuál es la idea? Que utilicemos este grupo de manera pues limpia, de manera que no molestemos al compañero. Puede ser molesto para alguna persona ir a ver un meme, ir a ver cosas que no son pertinentes, que no vienen al caso. De pronto también cosas repetitivas ya del horario, cosas que no, que están ahí y viene un distraído a preguntar siempre lo mismo, entonces es cansón para algunas personas. También pues tratar de lo que necesitemos, me lo escriban ahí por el grupo, evitar escribir al personal porque pues yo a veces tengo varios grupos, entonces no sé con quién estoy hablando, me toca ir a identificarlo, no entiendo muy bien lo que me dicen. Entonces tratemos de tener una comunicación que sea una comunicación certera y asertiva. Entonces, en ese orden de ideas, evitar subir ahí al grupo cosas que no corresponden. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el grupo abierto. Ya como estamos acá en la primera parte, teníamos 60 personas, ya creo que estamos la mayoría. En este momento tenemos 52, estamos en un buen rango. Vuelvo y comparto para las personas que recién llegaron la asistencia, porque es importante. Que usted viene, se conecta y si no, si no llena el formulario, pues cómo voy a saber yo que sí se conectó. Obviamente uno tiene una retentiva de ciertas personas acá que ya hemos trabajado varias veces. Uno se acuerda y dice, bueno, sí, esta persona estuvo presente, pero muchos son nuevos, no los conozco, tampoco están tan activos ahí participando, entonces no puedo, no tengo cómo identificarlos. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que llenar esa asistencia. En el primer grupo teníamos 100 personas, 90 y algo de personas, quedaron como unos 7 sin inscribirse. Acá habíamos 60, ya la mayoría se llenaron el formulario, faltan como unos 10. Entonces, para que no se distraigan ahí con eso. La idea de pronto de las personas que se sienten un poco como no tan expertas en la electricidad, lo que les decía anteriormente, tranquilos que hay la oportunidad de seguir perfeccionando esto con otros cursos. A lo largo del año vamos a seguir ofertando más cursos más relacionados con el concepto eléctrico, no tanto con la seguridad, sino con el concepto eléctrico. Entonces, para que estén pendientes y tienen el tiempo sobre todo, porque sabemos que las ganas las tenemos, pero no tenemos es el tiempo. Listo. ¿Alguna pregunta? Que vi que alguien tenía ahí la mano arriba, no leí la palabra. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces estábamos hablando que hay que tomar medidas de seguridad, hay que tomar la filosofía de la prevención. Entonces siempre tenemos que hacer inspecciones regulares, pueden ser inspecciones visuales, ya para personas más expertas, ir a hacer mediciones de los parámetros eléctricos con herramientas pertinentes, como puede ser un simple multímetro, ya algo más avanzado que puede ser un analizador de redes, un batímetro, cosas ya más específicas para cada uno de los trabajos que ustedes tengan. Pero siempre con esta idea, con la idea de la prevención, de siempre ir a mirar cómo está funcionando ese sistema antes de que ese sistema falle. Entonces acá nos hablan de equipos, que esos equipos tienen que ser adecuados y tienen que ser certificados. Este resumen, esta información yo la saqué del RETIE. Entonces, lo que les decía, hay que ir a complementar. Entonces, acá nos habla de utilizar equipos eléctricos que cumplan con las normas de seguridad y que estén certificados por organismos reconocidos. Usted cuando está trabajando en una empresa, cuando está haciendo una instalación,
usted va a tener que rendir, entre comillas, unas cuentas, tiene que presentar su trabajo ante entidades del RETIE, inspectores RETIE, que van a venir a decirle, bueno, venga a ver qué fue lo que usted hizo allá, cómo hizo esa instalación. En el caso de su casa, en algo domiciliario, usted puede hacer allá lo que usted quiera y nadie va a venir a tocar en su puerta a decirle, déjeme ver cómo instaló usted allá su nevera, cómo instaló allá su ducha. Nadie va a decir a decirle eso. Entonces usted tiene que tener un criterio como diseñador eléctrico, como eléctrico empírico y decir, esto que estoy haciendo está bien o está mal, con el criterio propio. Entonces la recomendación es que esas instalaciones o esos arreglos que hagan dentro de la casa lo hagan pues bien hecho porque puede ocasionar ir a dañar los electrodomésticos, ir a dañar el equipo, ir a dañar toda la instalación o lo peor que es pues ir a lesionar a alguna persona. Listo, entonces acá nos hablan de algunos puntos clave, nos dice que hay que verificar los equipos que tengan etiquetas de certificación. Hay una norma que se llama el RETICU que habla de el tema de las etiquetas. No vamos a entrar al detalle porque pues es un libro igual de extenso al RETIE, al RETILAB también, habla de la parte de iluminación. Todo esto pues es un tema muy característico, muy específico. Acá lo estamos nombrando, pero pues no vamos a entrar en detalle con eso. Nos hablan acá de usar cables y dispositivos con la capacidad adecuada. Esto pues, ese RETI es bastante reiterativo, es bastante repetitivo haciendo esas aclaraciones, pero pues son cosas de sentido común. Obviamente que usted tiene que utilizar algo que sea de esa capacidad. Usted no puede poner algo menor porque se le va a dañar. Sin embargo, pues ahí está escrito. Sí, Ronald. Listo, continuamos acá. Evitar el uso de equipos de baja calidad o no certificados, que ustedes saben que en el mercado hay de todo. Usted puede ir allá y allá le ofrecen un cable, ese breaker, esa toma, lo que sea, ese interruptor, le dicen, vea, hay este de esta marca, de certificado, hay este otro que es más barato, más económico, usted es el que toma la decisión. Voy a leer acá el chat un momento. Vanessa nos dice, profe, conozco de cerca un caso donde la instalación eléctrica la hicieron por entre la pared, es decir, sin tubería. Lo comento es porque debería existir una manera de las instalaciones domésticas poder tener este concepto técnico o en caso de quererlo se puede solicitar. Listo, sí, todo este tipo de prácticas uno las ha visto. Yo he visto también que no le ponen ni siquiera cables por ningún lado, ni por la pared, ni con tubo, ni sin tubo, sino que hacen toda la estructura y no le ponen lo que nosotros llamábamos antiguamente la araña. Ahorita pues hay otros procedimientos donde se quiere que la instalación vaya dentro de la estructura. En otros no. Pero este caso, que usted ponga los cables sin tubo, pues eso sí es algo que es inaceptable, sin la tubería. La última parte no te la entendí, Vanessa, que dices en caso de quererlo se puede solicitar. Explícame un poquito eso que no entendí. Mientras tanto voy leyendo acá la pregunta de Kelly. Profe, buenas noches. Por favor, ¿usted nos podría colaborar compartiendo nuevamente la información complementaria? Vemos muchos que ingresamos a... Listo, ahorita vuelvo y les comparto esos libros, esas normas. O alguien que me haga el favor ahí, que ya tenemos en los mensajes, los que ya estuvieron desde el principio y me haga el favor y comparta todo lo que yo les he compartido ahí. Listo, vamos a continuar acá con la presentación. El tema de los elementos certificados. Acá algo también importante, los elementos de protección personal. Sabemos acá que en el grupo se inscriben muchas personas que trabajan en la parte de seguridad y salud en el trabajo
Ellos pues tienen bastante claro esta parte de los elementos de protección personal. Esto va a variar de acuerdo a los niveles de tensión y al tipo de trabajo que se vaya a realizar. No es lo mismo una persona que esté trabajando como liniero en una tensión de 200.000 voltios a una persona que esté trabajando en una industria donde la máxima tensión sea de 440 voltios, o una persona que esté haciendo unos tableros de control que ni siquiera está expuesto eh, al circuito energizado, sino está trabajando en vacío. Todos estos pues van a tener, todas estas personas van a tener que utilizar elementos de protección personal diferentes, con criterios diferentes. Entonces, pues acá los vamos a nombrar los más conocidos. La idea es que eh, de acuerdo a las necesidades de cada uno, pues hagamos algo autónomo, una revisión autónoma de cómo es esto. Entonces ya sabemos que va a cambiar de acuerdo a los niveles de tensión y de acuerdo a los del tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces ahí unos compañeros del grupo pasado nos compartieron una información. Entonces, una de las tareas es ir a revisar eso. Cuando les quede tiempo, ir a revisar el grupo. Por eso les decía que evitar poner cosas ahí que no corresponden porque es un ruido innecesario. Entonces, estos guantes están diseñados para proteger contra choques eléctricos al trabajar con o cerca de circuitos eléctricos, dependiendo de los niveles de tensión. Son fabricados con materiales aislantes como caucho y están disponibles en diferentes clases para distintas tensiones eléctricas. Algo obvio, algo elemental, hay que usarlos correctamente. Se tiene que mirar que ese guante no esté roto, que no esté sucio, que no esté dañado y tiene que usarlo siempre en combinación con otros elementos de protección personal. Entonces acá tenemos algunos tipos de guantes, como les decía ahí, unos compañeros compartieron otras imágenes para que las revisen. Entonces lo que les decía, no es lo mismo ir a trabajar en alta tensión que en media tensión o en baja tensión. Va a haber elementos, no solo los guantes, sino el casco, el overol, las botas, otro tipo de herramientas como la escalera, el pretal, todos esos elementos van cambiando y tienen que pasar por un riguroso examen de laboratorio para que esté aprobado. Entonces ahí en el RETIE también nos habla de eso, que esos elementos tienen que pasar por unas pruebas. Entonces acá a estos guantes se les hacen unas pruebas de alta tensión para mirar a ver si resisten el trabajo para el que está diseñado. Muchas veces esas pruebas exceden el nivel de tensión para el que van a ser utilizados. Por ejemplo, le hacen una prueba de 15.000 voltios, de 14.000 voltios, y los guantes están diseñados para 10.000 voltios. Entonces, siempre esa prueba es superior. Sí, Andrés. Astrid nos dice, pero un guante que sirva para alta tensión se puede utilizar para media tensión. Sí, claro, pero de pronto lo contrario no. Uno de media tensión no puede servir para uno de alta tensión. O puede que ese de alta tensión no sirva para media tensión porque es un guante equipotencial. Es decir, no es aislante, sino todo lo contrario, es conductor. Muchas personas que trabajan en alta tensión no utilizan guantes aislantes, sino guantes que son conductores porque usted necesita que haga el mismo potencial de la línea. Entonces va a depender de la característica específica del trabajo que se vaya a hacer. Sí, Andrés, lo escuchamos. Sí, Astrid, más o menos, ¿qué dices? Andrés, lo escuchamos, levantó la mano. No. Profe, una pregunta para una mejor protección o selección de los cables. Siempre hay que basarnos en las leyes, sea la ley de Watt o la ley de Ohm, ya que las leyes nos dan una demanda exacta a los cables sobre su resistencia, su capacitancia, su amperaje
y así podemos como evitar, ya sabiendo en las leyes, los cortocircuitos o la sobrecarga y los recalentamientos. Sí, señor. Claro, siempre nosotros, sabiendo bien los parámetros eléctricos, vamos un paso adelante, porque conceptualmente usted en la cabeza sabe cómo está funcionando la electricidad. No es tanto ir al reglamento, porque usted con el reglamento le dicen, póngase tales guantes, póngase tal casco, póngase las botas. Listo, usted cumple con eso y le dicen, conecte ese cable rojo a ese cable verde. Un ejemplo. Claro, usted lo hace. ¿Usted está entendiendo qué es lo que está haciendo? Muchas veces no, de pronto puede haber el caso. Mientras que usted de pronto va un paso adelante que usted sabe, bueno, esto obedece a la ley de Ohm. Esto es un evento físico. Acá tenemos la aplicación de la ley de Watt. Usted distingue entre una impedancia y una resistencia. Usted sabe qué es la inductancia, usted sabe qué es la capacitancia. Entonces usted ya está más consciente y su trabajo puede ser más seguro porque usted entiende cómo está funcionando la electricidad. Siempre en estos cursos estamos con esa filosofía. Por eso siempre invitamos a las personas a que tomen los diferentes cursos, el de instalaciones, el de electrónica, el de electricidad. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de eso y tratamos de entender cómo es el funcionamiento, cómo es el evento físico. No tanto que es importante, obviamente, conocer las normas, pero es un complemento. No podemos dedicarnos solamente a una cosa, sino que tenemos que entender todo en conjunto. Rosalía nos dice, yo no entendí Ah, bien ok. si son conductores al trabajador le puede pasar corriente. Si son conductores, ¿sí ves? Acá lo que estamos hablando. Claro, el guante es conductor y él va y toca el cable está energizado, pero jamás le va a pasar corriente. Por eso te decía que es importante que distingamos qué es tensión y qué es corriente. Cuando tú dices corriente, te refieres a que por el cuerpo circulen los electrones, pero jamás van a pasar electrones así el toque de la línea que es de 200.000 voltios, porque estamos hablando de tensión, no de corriente. Entonces, por eso existen este tipo de guantes. Pero son buenas preguntas, o sea, son preguntas que uno dice, listo, en el momento no las entiendo, pero voy a seguir indagando y lo vamos a entender más adelante. Sí, Andrés, sí lo escuchamos. Bueno, va a continuar mientras recobran ahí la conexión. Listo, entonces acá podemos seguir hablando lo mismo. Ahí hablamos del overol, de los guantes. Ahora podríamos hablar de las gafas. Entonces existen diferentes tipos de gafas, ¿ve? Para diferentes niveles de tensión, para diferentes trabajos. Por ejemplo, las personas que trabajan haciendo eh, cortes en subestaciones tienen que utilizar unas gafas parecidas a las que usan los soldadores, las personas que trabajan con soldadura, porque ahí se generan unos arcos eléctricos y esa luz ultravioleta puede ser dañina para la retina del ojo. Entonces va a ser diferente a una persona que esté armando acá un tablero. ¿Ve? No, acá nunca va a haber un arco o va a ser un arco muy mínimo, entonces esas gafas son diferentes. Acá vea, por ejemplo, está utilizando el casco, las gafas, pero no está utilizando los guantes, o sea, no está haciendo ahí nada. Tiene que ser, como decíamos acá, utilizarlo en eh, coordinación con los otros elementos. Acá nos hablan de la ropa tiene que tener ciertas especificaciones. También el tema de los laboratorios tienen que ir algunos anualmente, otros cada 6 meses, otros cada 4 meses. Otras empresas dicen cambio los elementos que me sale más barato que revisarlos, pero siempre tienen que estar en concordancia con lo que dice el RETIE. El RETIE dice cada año, cada 6 meses para algunos elementos. Entonces ahí vamos a mirar, vamos a leer y dependiendo de lo que ustedes necesiten, pues van a ir a mirar em, cada cuánto se hace ese mantenimiento o esos exámenes de laboratorio, esas pruebas de laboratorio, porque examen de laboratorio, eso suena como a examen de orina o examen de sangre, es prueba de laboratorio.
Listo, entonces acá entramos a otro tema que es el tema de los protocolos en caso de emergencia. Nos hablan acá de la atención médica. Acá vemos que pues estos primeros auxilios y esa evaluación de esa situación, pues la tiene que hacer una persona que esté en la capacidad de hacerlo, que tenga la formación para hacer ese auxilio, esa ayuda. Porque mire que si usted llega y hace algo indebido, pues puede empeorar la situación. Acá me salté esta diapositiva. Entonces, lo lógico es llamar inmediatamente al servicio de emergencias, hacer un corte de energía, si es seguro hacerlo. Entonces, si usted se siente en la capacidad de hacer ese corte energético, hágalo. Si no, mejor no, porque puede aumentar el número de víctimas. Usted puede ser una víctima más. Lo mismo en el momento de tocarlo. Usted no sabe si esa persona todavía está en contacto con la energía, entonces mejor no lo toque. O puede ir a agravar la situación que haya sufrido un golpe y usted vaya y lo mueva y lo termine de lastimar. Entonces esto creo que ya todos lo sabíamos. Es bastante intuitivo, bastante lógico y aplica pues para cualquier tipo de emergencia, no solamente para emergencias relacionadas con accidentes eléctricos. Hay que hacer obviamente una atención médica, evaluar la situación. Acá pues la mayoría no somos médicos, muchos tampoco tenemos la pericia de hacer unos primeros auxilios, entonces tampoco ir a meternos en lo que no sabemos hacer, porque podemos lastimar al compañero o a la persona que esté ahí lesionada. Entonces es mejor esperar al personal médico, que ellos sí saben cómo atender estas situaciones. Luego de eso, pues ya viene un trámite más burocrático, ya donde lo va a hacer pues la persona encargada ya de la seguridad, el jefe, el inspector, de hacer una investigación, mirar qué fue lo que sucedió y hacer un reporte. Eso pues no nos va a competir a la mayoría, esto le compete más a las personas que trabajan en la parte de seguridad y el trabajo, seguridad y salud en el trabajo. Ellos saben hacer estos reportes de manera eh, efectiva. Entonces no vamos a entrar al detalle con eso, porque pues esto tampoco lo vamos a aprender en 40 horas, esto requiere pues de experiencia, requiere de ir a leer la normativa, de saber hacer un informe, de saber hacer una buena comunicación. Obviamente siempre toca ir a mirar para evitar futuros accidentes. El tema de las normas, acá nos hablan de la ley 1715 de 2014. Establece disposiciones sobre seguridad integral en instalaciones y uso de sistemas eléctricos. Todas estas normas, pues eso es bastante extenso. Eso toca ir a mirarlo con calma. La idea de este curso no es enfocarnos tanto en esas leyes, sino hacer más relación intuitiva de cómo vamos a manejar la electricidad. Tratar de entender la electricidad, es lo que más está enfocado el curso. Voy a leer acá un momento los mensajes del chat. Entonces, Kelly nos decía, equipo del día de... ¿Qué? Nos podría colaborar. Ah, listo. Entonces ya ahorita les comparto eso. Anita nos dice, las distancias de seguridad también van ligadas a la conducción ambiental. Las distancias de seguridad son muy importantes en todos los niveles de tensión. Entonces, cuando usted va a hacer una instalación eléctrica, le van a pedir distancias por todo lado, por el tema de la zona de servidumbre, que es donde está toda la instalación eléctrica, por el tema de los campos eléctricos, por el tema de los campos magnéticos, por el tema de la disrupción del dieléctrico, cuando estamos hablando también de las instalaciones como canaletas, transformadores, motores, siempre hablamos de distancia, distancias de seguridad. Esta parte que nos dice ella de la parte ambiental también es bastante trascendental, ya que nosotros pues la electricidad tenemos que observarla desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas,
no solamente desde la parte técnica, de decir lo que estábamos hablando, que usted conecta el verde con el azul y ya, o que usted ya sabe conectar allá ese tablero, o usted ya sabe hacer cierto trabajo y ese trabajo se le vuelve algo rutinario, algo monótono. Hay que ir un poco más allá, mirar la electricidad desde los puntos de vista, acá como nos dice la compañera, ambiental, social, económico, de las nuevas tecnologías, de lo que viene a futuro, de la transición energética. Entonces, esto es muy amplio. La idea de estos cursos precisamente es esa, exponer todo lo que hay y usted va y mira qué es lo que más le gusta y enfocarse en eso. Entonces, acá usted dice, ah, bueno, vea, hay cosas ambientales que toca ir a mirar. Lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, de los gases. Usted puede ir a proponer algo allá en su empresa relacionado con eso, proponer soluciones. O en la parte económica, decir, no, vea, compremos esto que nos puede salir más económico. O ahorremos en tal ítem. Cosas como esas. Listo, sigo leyendo. Astrid nos dice, pero un guante que sirva para alta tensión se puede utilizar. Ah, eso ya lo habíamos leído. No entendí bien si son conductores, le puede pasar corriente, ya lo explicamos. La ropa debe ser ignífuga también. Ignífuga quiere decir que cuando se vaya haya un incendio, no se prenda el overol, lo que utilizan mucho los bomberos. También en la parte eléctrica, dependiendo del trabajo, debe ser ignífuga. ¿En qué situación cuando se abre o se cierra un disyuntor o un barraje, el arco eléctrico podría alcanzar una temperatura de 4 veces mayor a la del sol? ¿En qué situación? En esos niveles de alta tensión. ¿Cuál es la temperatura del sol? Buena pregunta. Esa pregunta ya estuvo ahí como más técnica, ¿sí? Entonces miremos ahí cuál es la temperatura del sol. Y si alcanza, en el momento que yo abra eso, si alcanza esa temperatura. Listo, Andrés, Matthew, Profe, buenas noches. buenas noches. Tengo una pregunta con respecto a que la persona reciba una descarga eléctrica y no haya forma de pausar el flujo de corriente. ¿Hay manera de que otra persona, pues, para actuar rápido pueda separarla sin resultar lesionada? Sí, claro, si usted ve que alguien está pegado allá, lo que tiene que hacer es ir a pegarle un golpe contundente. Sí, obviamente está a su alcance, porque si el señor está allá en el poste, va a ser difícil que usted se suba allá y trate de separarlo. Pero si están ahí como al mismo nivel, la idea sería que usted le pegue un golpe contundente, un empujón, porque si usted va y lo toca suavemente, los dos quedan ahí en contacto. O con un elemento aislante, no sé, con la bota o algo, usted va y le da una patada rápida. Que pues de una patada uno no se va a morir. Pero mire Ah, que el tiempo de reacción pues es muy corto. Estamos hablando que usted en un segundo ya le pasó cierta cantidad de corriente. Después miramos cuáles son esos niveles de corriente que le van a lesionar el cuerpo. Pero estamos hablando que las protecciones eléctricas actúan en milisegundos y la reacción humana es de segundos. Usted en 2, 3 segundos ya quedó ahí, si le pasa cierta cantidad de corriente, ya quedó ahí lesionado, incluso pues hasta fallecido. gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Más preguntas? Voy a seguir leyendo acá. Listo, sigamos acá con la presentación a ver si surgen más inquietudes. Estábamos hablando acá de la NTC 2050. Esta NTC 2050 se refiere, o no se refiere, está basada en normas internacionales. Yo les compartí ahí esa norma internacional que es la NFPA. Esa norma pues la tomaron como base muchos países, acá entre ellos Colombia. Me refiero a Colombia, Ecuador, Perú, todo lo que es Latinoamérica está basada en esa norma internacional. Entonces, por eso, en cualquier lugar donde usted se encuentre va a ser muy parecido. Los niveles de tensión, la frecuencia, las normas van a ser muy parecidas porque están basadas en esa misma norma internacional. Entonces hay que ir a revisarla. O sea, yo se las compartí
Esa norma es un poquito más amigable porque viene con ilustraciones, viene con dibujos, a diferencia de la NTC 2050 que es un poco más tediosa porque viene solo letras. Sin embargo, pues hay que leer ambas, hay que estar al tanto de ambas. También les pasé el RETIE viejo, les pasé la actualización para que lo vayan revisando. Tenemos acá la NTC 4547, no vamos a entrar mucho al detalle con ella. Esta nos habla de las descargas atmosféricas, sin embargo, pues sí tenemos eh, una exposición, una presentación para hablar de estas descargas, ya que pues acá en Colombia somos bastante susceptibles a ese tipo de evento físico, debido pues a la ubicación geográfica que tenemos, somos susceptibles a esas descargas. Entonces tenemos que más o menos entender cómo funcionan y cómo nos protegemos ante ellas. Pues, hace parte de la seguridad eléctrica. Lo que les estaba diciendo del RETIE, pues acá nos dice el objetivo, que es establecer los requisitos mínimos de seguridad y es obligatorio para instalaciones nuevas y modificaciones en sistemas eléctricos. Cualquier instalación eléctrica que vayamos a hacer está cobijada por esta norma, por el RETIE. Si nosotros no cumplimos esas normas, pues nos vemos, incurrimos en fallas, en infracciones que pues nos van a acarrear sanciones de tipo legal o multas económicas, dependiendo pues el nivel que usted tenga, si es técnico, tecnólogo, si es el coordinador, si es el líder, si es el ingeniero, lo que sea, usted tiene que asumir esas consecuencias por ese incumplimiento de esas normas. Listo, entonces esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Eh, no sé qué inquietudes adicionales tengamos, qué comentarios. Ronald. Profe, buenas noches. Bueno, Cuando uno entrega por lo menos una construcción, eso tiene que pasar por un certificador que tenga toda la tabla RETIER. sí, señor. Sí, claro, tiene que haber alguien que firme ese trabajo. Hacen el Que toda la, montaje, hacen la reparación, hacen la reconstrucción o el montaje nuevo y eso lo tiene que firmar alguien que sea certificado. que ¿Quién toda la está, quién construcción está apto para hacer tenga, eso? Cualquier persona que tenga un certificado CONTE, con Antel, una tarjeta profesional, puede hacer una instalación eléctrica. Hay ciertos trabajos que pues sí van a depender un poco más de un rango superior. Sí, Fernando. Sí, profe, igual lo que estaba comentando ahorita el compañero, por lo general, después de que se hace una obra eléctrica, Codensa siempre envía un inspector, Sí, señor. que es el encargado de verificar materiales, equipos. Entonces, por lo general, Codensa siempre se encarga de eso, sobre todo cuando hay obras nuevas. Sí, señor. Sí, cuando uno hace remodelaciones y eso sí no estoy seguro, profe, ahí sí tengo la inquietud, no sé si también hacen pues el procedimiento para verificar que todo haya quedado bien, ¿no? No sé, no lo tengo claro. Sí, señor. También remodelaciones. Es que esas inspecciones son bastante frecuentes, sobre todo en industrias grandes, en industrias reconocidas, lo que le decía, en cosas pequeñas, allá en su casa, pues no va a llegar el inspector a mirar cuál fue la remodelación que hizo. Se utiliza más que todo a nivel industrial en las instalaciones hospitalarias, en las petroleras, en todo lo que es de alimentos, en todo lo que usted se imagine, siempre va a llegar allá el inspector a decir, bueno, vamos a revisar, ábrame allá. Ellos llegan allá con mala cara, decir, bueno, ábrame allá que necesito ir a mirar eso.
Y usted Sí, tiene que profe, ir a siempre presentar sí. las memorias de cálculo, tiene que ir a presentar las firmas, cómo hicieron ese diseño, los planos, todo. Sí, también toman evidencia, profe. Claro, toda esa evidencia tiene que estar ahí. Listo, ahí Julián, ahí le compartió el compañero Javier la asistencia. Entonces firmemos la asistencia porque tengo que llevar un control para que después no tengamos inconvenientes de que estuve, no estuve. Entonces firmemos la asistencia. Listo, entonces la idea es ir a complementar esta información con lo que tengamos allá en las normas, ir a revisar el video nuevamente si es necesario y mirar nuevas buenas fuentes, no cosas por ahí de dudosa procedencia, esos que ponen que el motor perpetuo, que ponen imanes y el motor nunca para, entonces que parece algún montaje así bien hecho, entonces eso no obedece a las leyes de la física. Buscar buenos divulgadores y buenas fuentes. Listo, no sé si haya más preguntas, más inquietudes. Ya hablamos acerca del grupo de WhatsApp, de cómo lo estamos manejando. Yo creo que ya esa primera sesión fue donde teníamos dudas. Yo creo que acá ya en adelante nos vamos a conectar igual. Yo les envío el link, tomamos el descanso. Todo se los envío por el grupo de WhatsApp. No vamos a utilizar ninguna otra plataforma. Y vamos a estar atentos acá a lo que hablan los compañeros porque pueden ver que pues acá hay personas que tienen mucha experiencia y vamos complementando lo que yo les voy presentando acá en las diapositivas con lo que los compañeros nos comparten, que es una información valiosa porque es información de campo, es información del día a día, una información muy buena para los otros compañeros. Aquellas personas que de pronto volvemos a reiterar que se sientan un poco como ajenas a los conceptos que hablamos acá, pues tranquilos que ahí vamos teniendo paciencia. La idea no es que se desmotiven, sino todo lo contrario, que miren más o menos cómo es este mundo de la electricidad para que se motiven a seguir estudiando no solamente estos cursos de 40 horas que son complementarios, sino que se animen a estudiar allá presencialmente en el CEN, que periódicamente están haciendo convocatorias de técnico, de tecnólogo. En la distrital también hay para estudiar ingeniería, en la nacional, que pues son instituciones reconocidas, es relativamente económico hacer eso. Pues lo único que necesitamos es la disposición, tener ganas y seguir adelante porque vea, esto tampoco vamos a decir que es lo más sencillo del mundo. Hay que tener vocación para hacer esto. Nos tiene que gustar la electricidad porque es que la electricidad está escrita en el lenguaje de las matemáticas, de la física, de la química, de los materiales, que esos son conceptos abstractos, son conceptos duros de asimilar y si no nos gusta, pues peor. Nos tiene que gustar eso. ¿Listo? Entonces esa es la invitación. Entonces quedo atento ahí al grupo. Acá ya pues tenemos estos días de descanso. Nos vemos hasta el martes. Entonces aprovechar estos días para ir a revisar todo este contenido que hemos hablado acá. Listo, entonces yo les comparto ahorita la presentación, les comparto la grabación y quedo atento ante cualquier inquietud. Entonces, gracias por la asistencia, gracias por la participación y feliz descanso. No se les olvide, porfa, la asistencia. Profe, que tenga una buena noche. Igualmente que Muchas descansen. gracias. Gracias Gracias, por la profe. Gracias, participación. profe. Buenas noches. Profe, muchas gracias. Con Feliz mucho noche. gusto. Feliz noche, que descansen. Listo, voy a dejar acá, no voy a colgar todavía la llamada. Les voy a compartir. Feliz noche, profe. Muchas gracias, ingeniero. Listo, igualmente que descansen. Les voy a compartir ahí otra vez el link por si alguien de pronto estaba ocupado en el trabajo que no haya podido llenarlo. Ya los que llenaron la asistencia, pues ya gracias por la participación y ya nos podemos retirar.
Gracias, profe. Feliz noche. Listo, Mariana, gracias a ti. Profe, una consulta. Sí, señora. Yo diligencié el formulario en la primera sección y estoy tratando de diligenciar nuevamente o con una sola vez es suficiente. Solo una vez. Solo una vez. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, Que no muchísimas deja gracias. Feliz noche. Listo, igualmente. Que Vale, descanses. gracias. Chaito. Listo. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, María, que descanses. Gracias, profe. Feliz noche. Con mucho gusto, que descanses. Listo, yo creo que ya. Entonces voy a cortar acá con la grabación.